Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 1, la oración, clasificación. En primer lugar, tenemos que saber la definición. ¿Correcto? Y en este caso, alumnos, no de la oración, sino de un término que es la sintaxis. Que la sintaxis, alumnos, es una disciplina, ¿no? Es parte de la gramática, que estudia, alumnos, que estudia la manera como se combinan y se ordenan las palabras para formar oraciones. En otras palabras, analiza las palabras de acuerdo a sus funciones e interrelaciones cuando forman enunciados. Es por eso, alumnos, que el concepto clave en sintaxis es la función. ¿Qué función está cumpliendo cada palabra, ¿no? En el enunciado, en la oración. Cuando hablamos nosotros de sujeto, predicado, núcleos, modificadores, ¿no?, etcétera, alumnos, nos referimos al papel que cumplen las palabras, como lo había ya mencionado anteriormente. Pero en palabras más sencillas, se encarga de estudiar la oración y sus elementos en funcionamiento. Miren cuántas definiciones estoy dando de lo que es la sintaxis, de qué se encarga. El sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. ¿Correcto? Entonces, veamos, alumnos, qué es un sintagma, pero antes vamos a ver su estructura. En cuanto a su estructura, tenemos ahí un elemento nuclear, ¿no?, y sus modificadores. Un elemento nuclear y sus modificadores. Ejemplo, el auto rojo. Auto, ¿no?, que viene a ser el sustantivo, es el elemento nuclear. El y rojo vienen a ser sus modificadores. El, que viene a ser un artículo, y rojo, que viene a ser un adjetivo. Un adjetivo. Entonces no se olviden, elemento nuclear y modificadores. Tipos de sintagma. En estos tipos de sintagma, alumnos, acá depende, ¿ya?, de cómo funcione como núcleo. Y veamos los siguientes casos. Sintagma nominal, acá el núcleo va a ser un sustantivo, que puede ser una palabra o grupo de palabras. ¿Correcto? Tenemos ejemplo. Los gatos pequeños. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Gatos, que viene a ser el núcleo. Ahí viene a ser un sintagma nominal. Porque los viene a ser un modificador, pequeños también es un modificador, pero veamos qué función cumple, porque eso es lo que estudia la sintaxis, ¿correcto? Los es un artículo y pequeños, ¿qué viene a ser? Un modificador. Este es lo que es el sintagma nominal. El núcleo tiene un sustantivo, no se olviden eso. Nominal, su núcleo es un sustantivo. Cuando es un sintagma adjetival, alumnos, el núcleo es un adjetivo, que puede ser una palabra o grupos de palabras. Ejemplo, poco agradable. ¿Cuál es el adjetivo, no? Agradable, que viene a ser el núcleo y viene a ser un sintagma adjetival. En cambio, el sintagma adverbial, se viene de adverbio, alumnos que hemos estudiado, que el núcleo es un adverbio, que puede ser una palabra o grupo de palabras. Veamos el ejemplo. Muy temprano. El adverbio es muy, ¿correcto?, que viene a ser el núcleo. Y el sintagma verbal, ya nos referimos a la otra parte.
de la oración. Porque ¿qué? Va a constituir ¿qué? El predicado de la oración. Y tiene como núcleo un verbo. Ejemplo, trabaja temprano. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Qué indica acción? Trabaja. Veamos las unidades sintácticas. ¿Qué es una frase? Ojo, una unidad sintáctica. Son varias palabras, alumnos, que giran en torno a un núcleo, ¿no? O es el conjunto de palabras, ¿no? Con coherencia, que debe tener coherencia, eso es cierto, ¿no? Cohesión, coherencia, organizadas alrededor de un núcleo. Y son capaces de cumplir una función, pero no llega a tener sentido completo. Y acá tenemos, alumnos, ¿no? Ojo, una indicación más. Las frases no indican ninguna actitud del hablante. Por ello no llegan a tener las características de una oración. Ejemplos. Tenemos, ¿no? Las hermosas calles de Miraflores, alumno muy estudioso, blando corazón, muy atento, ¿no? Mi mejor amigo. Ahora, ¿qué es la locución? La locución, alumnos, son aquellas, ¿no?, que tiene forma fija. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía ninguno de sus componentes, ni su ubicación. Y tenemos algunas locuciones, alumnos. La locución sustantiva, por ejemplo, el caballero de los mares, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cómo se llama? El brujo de los Andes, ¿no? Etcétera. Adverbial, ¿no? Poco a poco. Prepositiva, debajo de. Conjuntiva, no obstante. Adjetivas, de armas tomar. Verbales, tomar a pecho. ¿Correcto? Eso de las locuciones no se encuentra en su texto virtual. Les estoy dando algo más para que ustedes tengan, por favor. La proposición. La proposición, estudiantes, es una unidad con sentido completo. Presten atención para poder diferenciar con lo que es la oración, ¿eh? Pero que carece de independencia sintáctica. O sea, tiene sentido completo, pero no tiene independencia sintáctica, alumnos. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Tiene su entonación propia, ¿no? Tiene sentido completo, tiene dependencia sintáctica, o sea, depende, ¿correcto? Depende de otra. Y por eso acá cuando les mencioné anteriormente, carece de independencia sintáctica, es lo mismo. ¿Sí? Carece de independencia sintáctica o dependencia sintáctica. Veamos unos ejemplos. Proposición 1. Petronila recita un poema. Proposición 2. Sinforosa canta un vals. Que están enlazados mediante la I, que viene a ser una conjunción. Dos proposiciones. Tienen entonación propia, ¿sí? Hay sentido completo, pero no tiene independencia sintáctica. Ahora veamos lo que es la oración. Que la oración, alumnos, es la unidad mínima que tiene sentido completo. Y tiene independencia sintáctica. Y unidad de entonación. O sea, ¿qué es lo que se diferencia la oración con la proposición? Escuchen bien, por favor. Que la oración tiene independencia sintáctica y la proposición no. Veamos, alumnos, clasificación. Según, alumnos, su estructura por la complejidad. Ahí tenemos nosotros, alumnos, la oración simple. Y cuando nos referimos a este aspecto, alumnos, es lo siguiente. Solamente la oración simple, prestar atención, expresa un solo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene proposiciones. No tiene proposiciones.
¿Y cómo se reconoce, profesor? Se reconoce de la siguiente manera, estudiantes. Porque solamente tiene un verbo conjugado o perífrasis verbal. Perífrasis verbal donde hay dos o más verbos, ¿correcto? Veamos el primer ejemplo. Subió al puente. Solo encontramos un verbo. ¿Sí? Y está conjugado. Subió, ¿no? ¿Qué tiempo es? ¿Pasado, presente, futuro? Pasado. Pasado, ¿no? ¿En qué persona? ¿Primera, segunda, tercera? Porque acá tiene sujeto tácito, ¿no? Segunda persona. ¿Tú subió? Primera persona yo, segunda tú, tercera él. Él. Tercera persona. La tercera persona. Tercera persona. Él subió al puente. Tenemos ahí un sujeto que es tácito, o sea que está sobreentendido, ¿correcto? Entonces, esa es la oración simple. Pero veamos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Acá, Andrés llegó tarde. Sí, solo un verbo llegó. ¿Recuerdan que les había hablado sobre la perífrasis verbal? Correcto. Acá tenemos un ejemplo. Dionisio va a cosechar las lechugas sembradas. ¿Cuál es la perífrasis? Se encuentra el verbo, ¿no? Hay dos verbos. Va a cosechar, va de ir, ¿no? Y cosechar. Ahí forma lo que es una perífrasis verbal. A eso se denomina. Entonces, eso es la oración simple, ¿eh? Recuerden, solo expresa un juicio, no tiene proposiciones. ¿Y cómo se reconoce? Porque tiene un verbo conjugado o una perífrasis verbal. Esas tres cosas. La oración compuesta, estudiantes. Prestar atención para que diferencie. Bueno, en la oración compuesta posee, alumnos, dos o más proposiciones, como ustedes lo están viendo. A veces con los mismos ejemplos ya sale el concepto, la definición. Tiene dos o más proposiciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay dos proposiciones, está emitiendo dos juicios. Emite dos o más juicios. Si tiene otra proposición más, ya tendría tres juicios, ¿correcto? Pero acá son dos juicios. ¿Y por qué se reconoce? Porque tiene varios verbos conjugados. ¿Sí? En forma simple o perifrásica. Veamos, comprobemos, ejemplo. Subió al estrado y arengó al pueblo. Subió al estrado, proposición 1. Arengó al pueblo, proposición 2. Ya tenemos dos proposiciones, ya estamos en la primera parte, correcto. Está emitiendo dos juicios. Primero subió al estrado y la otra es arengó al pueblo. Correcto. ¿Qué más qué nos ha dicho? ¿Qué dice el concepto? Tiene varios verbos conjugados. A ver, caramba, a ver. Primera oración, verbos. ¿Cuáles serían los verbos? Subió, ¿no? De subir, y arengó, arengar, a dos verbos. Correcto. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. Lucrecia trabaja en el banco, la proposición 1. Pedro en el circo, proposición 2. Bien, tiene dos proposiciones, hay dos juicios. Veamos los verbos, profesor. A ver, profesor, solo veo un verbo. Trabaja. ¿Qué pasó con el otro? Acá viene la explicación, mi querido amigo estudiante. Lucrecia trabaja es el verbo, ¿correcto? En el banco. Y Pedro en el circo. Si yo colocara, alumnos, o que estuviera escrito Pedro trabaja en el circo, ¿qué estaría haciendo? Redundancia de palabras. Y eso no está permitido porque es incorrecto. Acá el verbo en la proposición 2 está sobreentendida. Entonces sí tenemos dos verbos, alumnos, y conjugados. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo.
¿correcto? Cuidado con esta aclaración, alumnos, ¿ah? Por favor. Por eso tenemos que leer bien, alumnos, para entender. Veamos según la estructura. Ya hemos visto por la complejidad, ¿no? Oración simple y lo que es una oración compuesta. Según su estructura en sujeto y predicado. Veamos. Tenemos la oración unimembre. ¿Y qué es la oración unimembre? Son aquellas que no se pueden dividir. ¿Pero en qué, profesor? En sujeto y predicado. No se pueden dividir, estudiantes. Por el desconocimiento del sujeto o por la falta de interés en expresarlo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos oraciones unimembres sin verbo conjugado. Sin verbo conjugado, ¿no? Buenos días, hola, cuánta sabiduría, ¿qué tal? ¿No? Qué bello, hace frío. Oraciones unimembres pero sin verbo conjugado. Pero también existen estudiantes, oraciones unimembres con verbo conjugado. Y cuando hablamos con verbo conjugado, alumnos, que estas oraciones poseen un verbo principal. Pero, escuchen acá, pero, presten atención a esto. El sujeto no puede ser reconocido. No pueden ser reconocidos. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Están ustedes visualizando en la diapositiva, ¿no? El primer ejemplo dice, estuvo lloviendo hace unos minutos. A ver, dígame dónde está el sujeto. Siguiente ejemplo, ahora habrá que pensar en esas cosas. Otro ejemplo, es de noche. El sujeto no puede ser reconocido, alumnos. Entonces, alumnos, oraciones unimembres, ya sabemos lo que es, no se puede dividir en sujeto y predicado. Tenemos dos clases de oraciones unimembres, una sin verbo conjugado y la otra con verbo conjugado. ¿Correcto? Bien. Veamos ahora la oración bimembre. ¿Qué es la oración bimembre? Son aquellas pues, que poseen dos miembros o elementos. ¿Pero qué elementos, profesor? Ah, el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado. Ojo acá. El sujeto, alumnos, puede que esté directamente presente o puede estar sobreentendido, los que les dije anteriormente, ¿no? El sujeto tácito, ¿sí? Puede estar presente o sobreentendido. Ejemplos. Tenemos alumnos en la oración bimembre. Los niños saltaron de alegría al verte. Sujeto, los niños saltaron de alegría al verte, predicado. Dos miembros, sujeto y predicado. Estamos corroborando con lo que es el concepto que se les ha dado. Veamos según la actitud del hablante. Tenemos alumnos que las oraciones enunciativas o aseverativas. Estas oraciones, alumnos, admiten un juicio de valor, pero que puede ser verdadero o falso. De entre estas oraciones enunciativas o aseverativas encontramos dos clases. ¿Qué clases, profesor? La primera, afirmativas, ¿no? Afirman algo. Ejemplos, hace media hora que he bajado a la laguna. Otro ejemplo, dejará muchos discípulos. Está afirmando. Negativas, no niegan algo. La mujer no le contestó. No dejó mucho dinero. En cuanto a lo que son las interrogativas, estudiantes, son aquellas en las que se formula ¿qué? ¿Qué se formula? Una pregunta. Ya sea por buscar una respuesta, ¿no? O de repente para llamar la atención del oyente o lector. Y tenemos, ¿no?, los siguientes ejemplos. ¿Había llegado acompañado? ¿Cuándo nos vemos?
¿Quién te hizo esto? Veamos las oraciones exhortativas, ¿no? O imperativas. Acá se expresa un orden, mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que el hablante, ¿no? En este caso el emisor, en otras palabras, incita. ¿A quién? Al oyente. A hacer algo. En general estas oraciones ¿no? también indican ruego, súplica, prohibición, recomendación. Ejemplos. Cierra la puerta. No fumar. No seas flojo. Exclamativas o admirativas. Acá expresan algún estado de ánimo, que puede ser alumnos cólera, miedo, asombro, alegría, ¿no? Fastidio, etc. Ejemplos. Oh, Dios mío, qué rico, ¿no? Estoy arruinado. Veamos las oraciones dubitativas o de probabilidad, que expresan pues duda, ¿no? Ejemplos, quizás viajemos, quizás apruebe el curso de lenguaje, posiblemente necesitemos practicar más, tal vez venga temprano, duda. Las desiderativas u optativas, alumnos. Dice, ojalá apruebes el examen, quisiera ver menos niños huérfanos, espero que termines tu trabajo. ¿Por qué te expresan pues, no, algo implícito, un deseo, alumnos? Bien, alumnos, ahora abran su libro virtual pero no se olviden, alumnos, de elaborar un organizador visual, ¿no? Con la información brindada en el cuaderno. Envíe una fotografía nítida a la plataforma de la institución. ¿Correcto? Ahora, su libro virtual, página, presten atención bien. Página 8. Página 8. Cuento 3, 1, 2, 3. Bien, en la página 8 dice verificando el aprendizaje. Colocan entonces práctica, ojo, práctica, o colocan, como les dije, el otro módulo 7, ¿no? Práctica, tema 1, la oración, ¿no? Clasificación. Luego enumeran. Escuchen bien, por favor. Preguntas hacia abajo. Número 2, ojo, número 2, 3, 4, 5 y 7. Número 2, 3, 4, 5 y 7. Bien, alumnos, a resolver
terminan, le toman una fotografía y me la envían por WhatsApp para luego tomar su asistencia de salida. 2, 3, 4, 5 y 7. ¿Listo, Francisco? ¿Puedes descansar?
Belén, ¿puede descansar? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Snyder también, puede descansar. Profesor, ¿hasta qué página era? ¿O ejercicio? Solo ejercicios he dicho. He hecho 2, ¿Hasta qué ejercicio? he hecho 2, 3, 4, 5 y 7. Las 6 no. Alexandra puede descansar. Limni Zambrano también. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija.